este tiempo que estamos en cuarentena, vemos una realidad en nuestro contexto de vida, ¿no? Cómo eh, están subiendo los contagiados, las muertes, en otros países bajan, es como todo inestable a través de esta pandemia que se está dando en nuestro país. Bueno, todos nosotros ya no estamos ajenos a esto, somos responsables también delante de Dios de cuidar nuestra salud, y donde quiera que vayamos tenemos que tomar las medidas precautorias que, que establecen las autoridades, ¿no? La palabra de Dios habla de que debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, ¿ah? Y si nosotros vemos la Biblia y la palabra de Dios, no habla solamente de las autoridades eclesiásticas, sino que también habla de las autoridades civiles. Entonces, cuando por norma a la iglesia se le llama, en el sentido de que nosotros todavía no podemos congregarnos, aunque queremos, no podemos congregarnos, no están las posibilidades todavía para poder ir al templo, estar allá. Estos días he ido yo al templo a verlo, cómo está ahí, está en la silla, está todo normal, ¿ah? Se echa de menos poder no congregarnos, está la silla ahí, los instrumentos, gracias al Señor que también lo ha cuidado, porque Dios también es bueno con eso. Ya llegará el día, llegará el tiempo que Dios nos dé para poder congregarnos, que podamos este tiempo que no estamos acá en el hogar, que podamos tener todas estas ganas y este deseo de que cuando llegue el día, el tiempo, seamos como ese siervo que anhelaba, dice la palabra de Dios, mi alma tiene sed de Dios, ¿cierto? Que brama por las corrientes de las aguas, que también que podamos hacer como el rey David cuando decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿ah? Y que nosotros podamos estar en este tiempo no tanto descansando, sino también instruyéndonos. Es un buen tiempo para que como familia, como matrimonio, como con los niños ahí poder instruirnos en la palabra de Dios. Es un tiempo aprovechable, no debemos despreciar este tiempo porque nos va a ayudar, sin lugar a dudas, nos va a llevar y ya nosotros hemos mirado otro tipo de cosas, ¿no? Ya se dan otro tipo de cosas en nuestra vida, el encierro, el tiempo que Dios nos tiene acá en el hogar, van apareciendo otro tipo de cosas en la vida y en el creyente, en el Hijo de Dios. ¿Ah? Hay una gran riqueza inmaterial dentro del cuerpo de Cristo que se da a conocer en estos tiempos. Entonces, sin lugar a duda, esto va a ayudarnos mucho, tanto en forma personal, se lo digo, como en forma colectiva, como congregación, a que este tiempo va a ser un tiempo de meditación, de poder analizar nuestra vida, ¿no? Y de darle siempre gracias a Dios, porque Dios nunca, nos ha dejado y nunca nos va a dejar, y esa es nuestra esperanza, nuestra fe descansa en Dios, ¿ah? Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Hemos visto, estos días llamaba a mi hermana Lucy porque ella está alejada de las redes, ¿ah? Y la llamaba a ella y me contaba de que estaba leyendo el libro de Isaías. Me llamó para hacerme una consulta porque él lo está leyendo y hay algunas dudas que ella tiene, y me decía, pastor, ¿lo puedo llamar para cuando tenga alguna consulta de la Biblia? Sí, hermano, le decía yo, llámeme nomás. Y ahí pudimos compartir un ratito. Ella está en un lugar, está aquí cerca de la rastra, pero tiene un problema de señal. Entonces, cuando la he topado y la he llamado, siempre o va a tender la ropa en el patio, como que la señal le llega ahí. Y no es el don de cachetilla, hermano, sino que es el discernimiento que, por lo general, la hermana, cuando va a tender la ropa, está ahí con el celular en la mano. Así que le doy gracias al Señor porque Dios es fiel, Dios es bueno, y también a las hermanas de la congregación, las más de edad,
Dios la ha cuidado. Mi hermana Nora, mi hermana Lucy, mi hermana María Elena, mi hermana Marta, ellas han sido cuidadas. Ellas están mi hermana Marta está muy recuperada. Estos días fui a dejar un encargo que me pidió y a buscar un encargo que ella tenía también para las misiones, y la podía ver que ya está caminando, me refiero a caminado en Cristo, pero ahora está caminando en forma física porque ya ella tuvo un accidente, ¿ah? Y ya está mejor de su pie. Así que damos gracias a Dios porque también le ha servido a ella para este tiempo donde, y a todos nosotros, hermano, tenemos que valorar este tiempo, no renegar, como decía el Ricardo ahí en la historia, ¿no? Que siempre él se quejaba de esto, sino que en la soberanía de Dios, en el plan de Dios, estaba este tiempo establecido para la iglesia y debemos aprovecharlo. No desperdiciar este tiempo, sino que debemos aprovecharlo. Así que invitarle a ustedes para que ahí juntitos, la familia, tenemos todos los días devocionales, estamos los martes y los jueves, los viernes, perdón, aprendiendo, orando por la congregación. Hay más de 40 peticiones de oración y damos gracias al Señor porque han habido respuestas de Dios a cada una de ellas, y gracias al Señor porque Dios es fiel. También damos gracias al Señor porque podemos en esta instancia, en esta plataforma también llegar a muy variadas edades, ¿no? Los niños los días lunes tienen culto, los viernes, ahí el Señor lo está usando en la palabra de Dios a cada uno de ellos, los que están participando. También damos gracias a Dios porque han habido conferencias también que Dios ha permitido en las distintas plataformas, ¿cierto? Hay talleres que se nos ha estado dando también al cuerpo de líderes, a los jóvenes. Acá también hay actividades en forma distrital. La pastora, como es la coordinadora de las escuelas dominicales, ha tenido también reuniones y proyectos que se están dando para el crecimiento de la iglesia, tanto nacional como del distrito. Entonces, esto nos va a ayudar también y nos ha ayudado al cuerpo de maestros de enseñanza bíblica de la congregación, para que también ellos puedan tener las herramientas y también llegar de una manera más efectiva a la enseñanza del Señor. Entonces, Dios es bueno, y sigamos en este plan de poder estar ahí orando, intercediendo, que va a llegar el día en que vamos a poder congregarnos y vamos a poder degustar las maravillas de Dios, como dice mi suegra por ahí. Así que yo le invito para que este tiempo sea muy bien aprovechado. Nosotros estamos siempre orando por ustedes, para que la fe no decaiga, para que se afirmen en la cruz de Cristo, porque es la única forma que nosotros lo podemos sostener. Hoy día, como decía nuestro superhéroe aquí, nuestro hermano Salvador, hay otros superhéroes, ¿no? Nosotros nos acostumbramos desde niños a ver a Superman, al Hombre Araña, y quién de nosotros a lo mejor cuando estábamos chicos nos anhelábamos un traje de esos para poder creer, ¿no? Que éramos Superman, Batman, qué sé yo. Pero nuestro mayor superhéroe, nuestro Dios, es el que está siempre con nosotros. Nunca nos va a fallar y va a estar ahí en todo momento. Y en esta mañana, esta no es la palabra, hermano, pero quisiera orar para que podamos en esta mañana poder hablar de la palabra del Señor y que podamos entenderla cada uno de nosotros y la podamos aplicar a nuestro corazón. Amén. Así que yo le invito en esta mañana a orar. Señor, te agradecemos, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias por este día domingo que usted nos da de vida, Señor. Gracias porque podemos ver tu gloria, tu poder en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, nos has protegido y nos has tenido, Señor, con alimento, con sustento, con provisión, que no ha escaseado en nuestro hogar, al contrario. Señor, usted es el que suple todas nuestras necesidades. En ti, Señor, encontramos las riquezas, Señor, que están en tu palabra. Tú nos dices, Señor, que tú nos has bendecido con toda bendición de los lugares celestiales, Señor, y eso lo creemos porque tú eres un Dios que no falla, siempre estás con nosotros y siempre estarás, Señor. Le agradecemos, pedimos al Espíritu Santo en esta mañana que hable en nuestra vida, que podamos entender tu palabra, la podamos aplicar, Señor, y que a través de esta enseñanza, de esta palabra que tú nos vas a hablar en esta mañana,
sigamos reconociéndote a ti, Señor, como el Dios que no cambia, como el Dios que hace cosas grandes y poderosas, Señor, en este tiempo. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu gloria y tu poder en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, le damos las gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ver un tema que es muy hermoso, que va a aparecer ahí en su computador o en su... Eso, mire, ahí hay un celular. ¿Quién no tuvo alguno de esos, no? ¿Alguna vez? ¿Ah? Esos eran los famosos celulares que habían antes. Yo los veía en la década de los 80, de los 90, por ahí. Eran los conocidos llamados ladrillos. ¿Ah? Estos eran los Nokia, parece que usted los tiraba, los golpeaba y no parecían ser destruidos. A la mano derecha mía, a la izquierda suya, aparece un celular que es muy parecido a este que tengo acá en mi mano, que es un celular touch. ¿Ah? A mí me costó mucho esto porque yo nací en una generación que era con el ábaco. ¿Ah? Entonces yo me aprendí las tablas con el ábaco y me las aprendí en los cuadernos que me regalaban en el colegio, que venían en la parte de atrás. Ahí estaban las tablas del 1 al 12. Me las tuve que aprender sí o sí. Con un guascazo me las aprendí en un día. ¿Ah? Y resulta que acá nosotros vemos un celular totalmente diferente a los que a lo mejor la generación de ahora de los niños tiene en su mano, ¿no? Algunos vimos ese celular. Yo tengo acá uno que ocupé como por 9 años, que es este, que es un BlackBerry, ¿ah? Que ya no, esto no lo ocupan mucho, pero ya está muerto. Él me duró 9 años, tuvo 9 años de vida útil. Y para poder llegar a este que tengo ahora, en la mano, me costó mucho porque me acostumbré a un teclado y cuando murió este que está acá, me dijo mi esposa, tiene que comprarte uno que es touch. ¿Ah? Touch, la palabra touch, que era diferente, ¿viste? ¿Ah? Lo que nosotros vemos entre el celular que usted ve a su mano izquierda a la derecha es lo que nosotros podríamos decir cómo han cambiado las cosas. Y aquí va a aparecer otra imagen. ¿Ah? Mire, ahí hay un auto de los años 40, de los años 50. Estos autos todavía se ven en Cuba. ¿Ah? Estos autos que están en este amarillito todavía se ven en Cuba, esos autos. Son de la década de los 50, de los 60, y al lado derecho mío, izquierdo suyo, hay un auto súper moderno. ¿Ah? La tecnología en cuanto a la fabricación de los autos han cambiado mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la carrocería, porque lo que usted ve en el auto amarillo es una carrocería metálica de fierro puro. En cambio, en el auto que usted ve a la mano derecha e izquierda suya, es un auto que está de fibra. Si nosotros viéramos un accidente entre el auto de la izquierda mía o derecha suya con acá, téngalo por seguro que el auto moderno no va a quedar muy bien, porque la lata que tiene el auto amarillo es tremendamente gruesa, y en ese tiempo, cuando existían estos autos, los desarrolladores no ocupaban la tecnología que ocupan ahora. ¿Ah? En ese tiempo se ocupaban martillos para poder enderezar esas latas. Era totalmente diferente. Yo me acuerdo que hace unos 2 o 3 años atrás, fui donde una persona que tenía la tecnología que tiene que ver con los vehículos de ahora, ¿no? Y él tenía una cámara donde colocaban el vehículo y allí, mediante llevarlo a una situación de calor, las latas se inflan. ¿Ah? Y cuando lo vi era extraordinario, porque había visto un vehículo que estaba totalmente dañado, y al otro día cuando me presentó esto, me di cuenta de que el auto estaba derechito, estaba estiradito, era como que lo hubieran armado, pero era la máquina la que tenía ahí, era una tecnología de punto. Entonces, todo está cambiando. Mire, aquí vamos a ver otra imagen. Mire, ¿quién de nosotros
A lo mejor ahí encontró, yo de repente cuando veo esa imagen del lado izquierdo mío, me doy cuenta cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? Hoy día en 2 minutos o en menos de 1 minuto tiene usted el agua hirviendo. ¿Ah? Pero la tetera que usted ve al lado derecho, era muy complicado el agua hirviendo en 1 minuto. Había que colocarle un taponcito ahí para que hirviera más o menos unos 4 o 5 minutos o más, qué sé yo. Entonces, todo hoy día está cambiando, ¿no? Vemos cómo cambia la tecnología de un día para otro, los equipos celulares, los autos, ¿ah? Las mismas zapatillas. Yo veía las zapatillas de los años 40, de los años 50, a las zapatillas de ahora. Tienen luces las zapatillas de ahora. ¿Ah? Hoy día las zapatillas tienen hasta información. ¿Ah? Es para todos los gustos, para los que corren, para los que hacen trekking, para los que andan en el diario vivir. Han cambiado todas las cosas. ¿Ah? Y yo quisiera en esta mañana, a través de estas cositas que son tan particulares, tan nuestras, hablarle de una persona que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser igual. Y aquí usted va a ver en la palabra de Dios, el tema de hoy dice, todo cambia menos Dios. Todo cambia menos Dios. Los seres humanos podemos cambiar, pero Dios nunca va a cambiar. Mire, hay unos versículos ahí que los podemos ver en la palabra de Dios. Vamos a ver acá. Dice, en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El profeta Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y él estaba predicando después del regreso de un pueblo corrompido por el pecado. El pueblo había estado esclavo 70 años en Babilonia, y Malaquías le anuncia a través de esta palabra, que no solamente está aquí en el capítulo 3, verso 6, que vendría el Mesías. Y el Mesías vendría a purificar la nación de Israel. Hasta ese momento el pueblo era un pueblo rebelde, pero Dios le había prometido el perdón de sus pecados a este pueblo, el pueblo de Israel. El Mesías purificaría la nación, pero también, aparte de purificar la nación, le iba a traer juicio a la nación. La palabra de Dios habla que el justo recibirá la recompensa de Dios, pero el impío, la palabra de Dios dice, recibirá el justo castigo de Dios. Nosotros podemos ver acá a través de este versículo cómo Dios revela, o cómo se revela como un Dios que está dispuesto a perdonar, un Dios que está dispuesto a bendecir su pueblo. ¿Y por qué? Porque Dios actúa de esa manera con un pueblo rebelde, de dura cerviz, un pueblo que le ha fallado a Dios miles de veces. Y por eso que Dios está dispuesto a tener misericordia del pueblo de Israel. Mire, aquí vamos a ver algunos atributos que yo le dije a mi hermano ahí, que me ayuda mucho en esto de las plataformas, que pudiera anotar. Aquí nosotros vemos algunos de los tantos atributos que tiene Dios, pero yo recalqué uno que está ahí en el medio, que se llama inmutabilidad. La palabra inmutabilidad significa que Dios, o el atributo que tiene Dios, es que Dios no cambia. ¿Ah? Dios es inmutable. Eso quiere decir que Dios no cambia. Y nosotros, aparte de estos atributos, por ejemplo, vemos ahí Dios, uno de los atributos que es la santidad. Dice la palabra, Dios no es como su creación. Él es totalmente diferente. No es igual a nadie ni a ninguna cosa creada. Nadie ni nada es como Él. La palabra de Dios habla en el libro de Éxodo con respecto a la santidad, que es un atributo que Dios tiene. Dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad?
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 6, verso 3, dice, y el otro, al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ah? Otro atributo, aparte de la inmutabilidad, no se lo voy a nombrar todo en esta mañana, pero yo quisiera rescatar algunos, por ejemplo, soberanía. Dios gobierna el mundo y el universo entero. Sus planes y sus propósitos perfectos se cumplen y nunca podrán ser frustrados. Nadie podrá frustrar los planes de Dios. Su reinado es supremo, es siempre total y su carácter es divino por la eternidad. La palabra de Dios habla ahí en el libro de Job, capítulo 42, 2. Yo conozco, dice el autor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El Salmo 33, verso 11, dice la palabra de Dios, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. La palabra de Dios también habla con respecto a la soberanía de Dios en el libro de Daniel, capítulo 4, 35. Todos los habitantes de la tierra, mire, escuche bien esto, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él, Dios, dice, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y no hay quien detenga su mano y te diga, ¿qué haces? ¿Ah? El libro de Daniel 4:35 habla de esto, ¿no? Qué maravilloso ver también que Dios es, aparte de ser santo, Dios es soberano. Hay una palabra que aquí nosotros también vemos allí, que es la omnipotencia de Dios. Bueno, ahí está la omnipresencia, está la fidelidad, la omnisciencia, que son atributos de Dios, pero también está la omnipotencia. La palabra omni no es con B, no es de estos platillos que ve la gente de repente, ¿no? Es con M. Omni significa todo y potencia, poder. Entonces, cuando hablamos de un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, estamos hablando que Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Entonces, cuando hablamos de omnipotente, estamos hablando de que nada que Dios hace está fuera de su poderoso poder y habilidad. Él es completamente capaz de hacer cualquier cosa dentro de su voluntad. La palabra de Dios habla de la omnipotencia de Dios. Dice, mire, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 93, 4. Más que las recias ondas del mar. Jeremías 32, versos 17 y verso 27, la palabra de Dios dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y aquí que yo, Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No. Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede. Y esta palabra que usted ve ahí en el frente de su computador, que es una palabra que está más rescatable, que es la inmutabilidad. ¿Ah? Esto quiere decir que Dios no cambia. Es un atributo que Dios tiene. Dios no cambia. La palabra de Dios habla que es el carácter de Dios que permanece igual. Es consistente, es perfecto, no va a cambiar. Dios, nosotros por lo que hagamos no lo va a cambiar, porque Dios siempre ha sido y siempre será. Esto es maravilloso, entender
que Dios no cambia. Mire, ahí va a aparecer un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Santiago, me parece, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Usted ahí tiene claro de dónde vienen todas las cosas, ¿no? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es inmutable, Dios no cambia. El pueblo de Israel, nosotros lo vemos que fue un pueblo que siempre se quejó. Bueno, eso era el pueblo de Israel, nosotros no, ¿cierto? ¿Ah? Eso era el pueblo de Israel, nosotros no nos quejamos. Quejándose por siempre, que se quejaban de que no tenían agua, se quejaban de que no tenían comida, de que no tenían alimento. Siempre fue un pueblo que se quejó. También cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad, los 70 años que tuvo en Babilonia, también fue un pueblo que se quejó. Se quejaba por qué Dios lo había rescatado tan tarde. ¿Ah? El pueblo de Dios acusaba a Dios de que era negligente con este rescate. ¿Por qué te tardaste tanto en sacarnos del sufrimiento?, decían en aquellos tiempos. A lo cual Dios le responde y le dice: ¿tú sabes por qué estás vivo todavía? Y le dijo: ¿tú sabes el por qué tú respiras todavía? Tú estás vivo porque yo soy Jehová, que no cambio. Dice: asómbrate de que no hayas sido destruido del todo o fulminado terminalmente. Yo, hablando Dios al pueblo de Israel, yo te he dado lo que tú mereces por tu pecado. Tú aquí estás hoy en la tierra prometida, no porque tú eras excelente pueblo, no porque te has portado bien conmigo, sino porque yo soy Jehová, que no cambio, decía el Señor. Tú, en vez de humillarte ante mí, te crees que eres la última Coca-Cola del mundo. ¿Ah? Estás vivo porque yo soy Jehová, que no cambio. Yo soy inmutable en mis atributos y en mis propósitos. Esto quiere decir que Dios no cambia. Y si usted hoy día está vivo, y si usted ya tiene alimento, y si usted hoy día tiene a sus hijos ahí a su alrededor, lo cual debe aprovechar de una manera preciosa, los tiene hoy, no se queje, agradézcale a Dios por lo que tiene, porque usted tiene que ver la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que nos quejamos, nosotros somos los mal agradecidos, nosotros a veces regañamos contra Dios, no nos gustan las cosas, pero dele gracias a Dios, mi hermano, que está vivo, que puede estar con su familia, porque hay otras personas que no están con su familia, hay otras personas que en este mismo momento, en esta misma hora, están velando a uno de sus familiares, no tienen comida. Usted ve cómo nuestro país, a través de esta pandemia, ha sido uno de los países que menos ha sido tocado con esto. Vemos cómo nuestros vecinos, Ecuador, vemos cómo Brasil, Estados Unidos, son países que han sido tocados fuertemente con esta pandemia. Las muertes diarias en los países europeos, usted se dio cuenta cómo la cantidad de muertos en un día en Italia superaban los 1500. La mayoría, hermanos, de nosotros vimos y estamos viendo esas noticias, pero Dios, en su gran misericordia, que es un gran atributo, uno de los atributos más hermosos de Dios, nos ha guardado, nos ha cuidado. ¿Y esto es por qué? Porque Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Mire, aquí usted va a ver un texto maravilloso también en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, Hebreos,
13:8, dice, Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí nosotros vemos también lo inmutable de Dios. Jesús, el Señor, nuestro Salvador, es inmutable. ¿Se acuerda? Y yo estos días repasaba este estudio y leía cuando el Señor Jesucristo habló con los fariseos y Él les dice, y los fariseos le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham. ¿Ah? Nuestro padre es Abraham, le dicen los fariseos a Jesús. Y Jesús les dice a ellos, yo soy antes de Abraham. Antes de Abraham. Le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ah? Ahí nosotros vemos el yo soy, el cual es el Dios presente. Es el Dios de ayer, es el Dios de hoy y será el Dios de mañana, mi hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Y le damos gracias a Dios porque por su amor, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. No hemos sido, hermanos, muertos, porque si fuera por nuestras inmundicias, si fuera por nuestras iniquidades, hermanos, Dios ya habría consumido nuestras vidas. Pero por amor, que es un maravilloso atributo, por su bondad, por su soberanía, Dios nos ha guardado hasta este día. ¿Y por qué? Porque Dios no cambia. Mire, una de las cosas que podemos ver aquí y que vamos a desarrollar, una de las características de la inmutabilidad o por qué Dios no cambia es su esencia. Dios no cambia su esencia. Todo lo que Dios es hoy, Él siempre ha sido. Dios no puede crecer, desarrollarse o mejorarse porque Dios no cambia. Él no puede cambiar porque si cambia sería mejor o puede ser peor. Pero Dios es perfecto. Él no puede cambiar. Es imposible que Él cambie. Nadie puede cambiar a Dios. Nadie puede cambiar a Dios. Su esencia es perfecta. Uno se puede envejecer y ya lo vemos, ¿no? En nuestras vidas. ¿Ah? Pero Dios no se envejece. Uno puede dejar de trabajar, pero Dios sigue trabajando. La palabra de Dios dice que uno se puede deteriorar con el paso del tiempo, pero Dios no se va a deteriorar. Él no puede matarse a sí mismo. Él es inmutable. Él no cambia. No solo hay cambio en Dios, sino que no hay ninguna posibilidad que Dios cambie. ¿Por qué? Porque Él es bueno, es perfecto. La bondad absoluta significa la absoluta perfección de nuestro Creador. ¿Se ha dado cuenta que todo cambia a nuestro alrededor? Todo cambia. ¿O no hemos visto el cambio? Llevamos casi 2 meses de este cambio. ¿Ah? Y vaya que han cambiado las cosas. ¿Ah? Nos cambiaron la forma de culto. Ahora tenemos que estar reuniendo por online. Después que estábamos reuniéndonos ahí en el templo, ¿se ha dado cuenta que todo ha cambiado? Cambiaron los bancos. Uno antes entraba normalmente al banco, ahora no. Hay que colocarse una mascarilla, hay que colocarse guantes, hay que estar a 1 metro de la otra persona. Todo cambió. Ahora ya no es tan esencial el tener el dinero tal, sino que la mayoría de la gente hoy día está trabajando vía online. ¿Ah? La gente tiene que pagar ahora vía online. Antes usted iba a pagar la luz allá, a pagar el agua acá, pero ahora no, todo cambió. Todo cambió. Pero ¿sabe una cosa? No ha cambiado Dios. Dios siempre sigue igual. Jesús, en su naturaleza humana, cambió. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría,
y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Pero esa era su naturaleza que Dios le permitió vivir aquí en la tierra. Pero Dios, Jesús, siguió siendo el mismo Dios. La palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él tiene una naturaleza divina. Dios es por sobre todas las cosas y es bendito por la eternidad. Nosotros debemos decir, aleluya. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que no cambia, ¿ah? En un Dios que siempre va a ser igual. Dios siempre va a ser fiel. Nunca va a cambiar su naturaleza. Ahora, como segundo punto, Dios no cambia en sus atributos. Todos los atributos que yo le leía, que tienen mucho más Dios, no cambian. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo omnipotente, Dios sigue siendo omnipresente, Dios sigue siendo omnisciente, Dios es todo sabio, Dios es todo bondad, Dios es todo amor, Dios es todo misericordia, Dios es todo fidelidad, Dios es todo perdonador, pero también Dios es un Dios de ira, aunque la palabra de Dios dice que es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Ah? Entonces podemos ver que allí hay otro atributo que también tiene Dios. Aparte de ser Dios de amor, también es un Dios de juicio. Y esos atributos que solamente los tiene Dios, no pueden cambiar. Nosotros a veces queremos torcerle la mano de Dios, a veces queremos acomodar la palabra. ¿Se ha dado cuenta que a veces nos gustan algunos versículos y los que nos llevan a comprometernos más con Dios, los sacamos de lado? ¿Se ha dado cuenta a veces que Dios nos habla, tenemos que reparar nuestra vida, tenemos que llevarla por el camino de Dios, pero nosotros queremos ajustar, acomodar nuestra vida a las cosas nuestras? Llegará el momento, llegará el día en que todas las cosas serán puestas a luz, en que todos vamos a tener que presentarnos ante este autor de la vida que es Jesucristo, como juez justo, es decir, Dios nunca va a cambiar su justicia, pero aquí nosotros lo vemos, aparte de ser un Dios que no cambia en su esencia, Dios no cambia en sus atributos. Es imposible que Dios deje de ser misericordioso. Es imposible, es imposible. Los seres humanos cambiamos, constantemente cambiamos. Hoy día estamos bien, mañana estamos mal. Hoy día tenemos ganas, mañana no. Hoy día queremos escuchar la palabra de Dios, mañana no. Entonces, todos los días estamos cambiando, ¿ah? Pero Dios no cambia. Hoy día queremos hacer el bien, mañana no sé. Todos cambiamos, pero Dios no es así. Dios es santo, siempre lo va a hacer. Dios es justo, perpetuamente será justo. Dios es fuego consumidor, siempre lo va a hacer. Dios, aparte de ser un Dios amoroso, siempre va a ser amoroso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no cambia. Siempre permanecerá. Siempre será. Él no puede llamar hoy al pecado bueno, porque Dios es santo. La palabra de Dios dice que hay gente que llama al pecado bueno y a lo bueno malo, pero Dios no lo cambia. Él no puede cambiar ese atributo, porque para Dios el pecado es pecado. Para Dios el amor. Hermanos, la iglesia de Cristo aquí en la tierra debe tener esta maravillosa esperanza de que Dios no cambia en sus atributos y perfecciones. Su amor es el mismo amor con que Dios nos llamó, no ha cambiado. Nosotros los seres humanos podemos cambiar, pero Dios no. ¿Sabe usted que la santidad de Dios es la misma? Su bondad es la misma, jamás se va a agotar su bondad, su amor y su santidad.
Nada de lo que Él hace se agota, porque Dios es perfecto. Él no se cansa. Cuando creó Él los cielos y la tierra, no se cansa. La palabra de Dios dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Isaías 46 dice que Dios, el Dios que usted sirve, hermano, es un Dios que no cambia. Yo, Jehová, dice Ezequiel 24:14, he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Cuando Dios le dijo al profeta Samuel que ungiera al rey Saúl, Dios lo escogió para que fuera un hombre de Dios aquí en la tierra. Pero Dios le dio órdenes a Saúl. Dios tenía orden en su palabra. Dios le había dicho a Saúl que fuera un hombre para Dios. Y a través de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta cómo el rey Saúl fue a la tierra de Amalec bajo una orden de Dios. Dios le dijo: anda y destruye todo. Destruye Amalec, destruye todo lo que está allí, no traigas nada para tu casa, para tu reino. ¿Qué hizo Saúl? Dejó vivo a Amalec y trajo animales para el sacrificio que eran ofrenda pagana. Dios le dio una orden. Después llegó Samuel, le dijo: ¿qué has hecho? ¿No sabes que Dios te dio órdenes? ¿No sabes que Dios te había dicho lo que tienes que hacer? ¿Y qué fue que hizo Saúl? Él desechó la palabra de Dios. Allí Dios le dijo: por esto Dios te ha desechado. Dios no se arrepiente. Saúl fue corriendo de Samuel y le dijo: dile a Jehová que me perdone. Dile a Jehová que decaiga su juicio. Y Samuel le contestó: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Le dijo: ese es nuestro Dios. No es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de Jehová son por todas las generaciones. Miren, el Salmo 41 dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos a mí, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios nos habla en esta mañana? Porque nosotros los seres humanos, nosotros mismos, hermano, cambiamos. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Para la iglesia de este tiempo es un consuelo esto. Saber, hermano, usted que está ahí en su casita, saber que el Dios que sirve no cambia. Tiene un atributo maravilloso, más de los que nosotros veíamos acá. Vemos algunos poquitos nomás, porque Dios es mucho más de lo que está escrito acá. La palabra de Dios habla de que los cielos y la tierra no lo pueden contener. Nosotros cuando íbamos los domingos al culto y veíamos la gloria de Dios en el templo, eso es tan pequeño para lo que es Dios. Esas 4 paredes que nosotros tenemos y que se llama templo, donde nos reunimos los domingos, los días que tengamos reuniones, es algo físico. Eso no cubre todo lo inmutable, todo lo grande que es Dios.
el templo, los cielos, la tierra, no pueden contener a este Dios tan grande, maravilloso, que usted tiene y que yo tengo. Y sabe, este Dios nunca va a cambiar. Él no se fatiga como nosotros. Él no se cansa como nosotros. Él cuando usted le llama, le oye. ¿Ah? No es como cuando nosotros llamamos a la operadora y nos dice marque el 1, marque el 2, vaya atrás, llame el 5, si quiere esto, llame al 8. No, hermanos, clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre nos oye. Hermanos, Él siempre nos oye, Él siempre está ahí, porque no cambia. Él es inmutable. La palabra de Dios habla en el Salmo 119, verso 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, y tu misericordia es para siempre. El Salmo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Maravilloso Dios, qué bueno nuestro Dios, hermanos, que no cambia en su esencia, Él no cambia en sus atributos. Y número 3, Dios no cambia en sus propósitos. La voluntad que Dios tiene conmigo, con usted, con su familia, lo que Dios trazó en la eternidad para usted, para mí, para su familia, para los hijos, nadie la va a poder cambiar. Nadie, porque Dios no cambia. ¿Sabe que hay gente que se arranca de Dios? Llega el Evangelio, está un tiempo, es como el cuervo que estuvo en el arca, comió, degustó 1 año y medio ahí en el arca, le dieron alimento todos los días, comía, le pegaban en la espaldita para que botara los chochitos, y cuando Dios lo mandó, le dijo a Noé, toma el cuervo para que veas que si han bajado las aguas, sabe que el cuervo malagradecido dejó a la cuerva en el arca y no volvió. No era un cuervo desagradecido que degustó las cosas de Dios, que estuvo allí alimentándose, que estuvo siendo cuidado por Noé, por sus hijos y por Dios. Pero él, hermanos, fue un mal agradecido. Dios, cuando llama al hombre, lo llama con un propósito. Y ese propósito que Dios tiene en la eternidad, aunque nosotros no arranquemos como Jonás, que nos vayamos cambiamos nuestro pasaje para otro día, o cambiamos nuestro pasaje para otro destino, cuando Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre, nos llamó con un propósito. No arranque de ese propósito, no va a poder arrancar de ese propósito, porque el Dios que servimos es un Dios que no cambia. Sus propósitos jamás van a poder ser cambiados. No pueden ser cambiados por nadie. Sus propósitos son eternos, dice la palabra de Dios. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice, yo soy Dios, no hay otro, no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad los que aún eran hechos. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios que tiene propósitos. El consejo de Jehová no cambia. Sus propósitos no cambian. Pero sí, hermanos, a través de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que hubieron hombres, mujeres, que quisieron torcerle la mano a Dios. Pero Dios no cambia. Dios nos ayude. Dios nos haga entender este maravilloso y estos maravillosos atributos. Y uno de los más maravillosos es la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo han cambiado las cosas en este tiempo, en el siglo XXI? Nadie quiere servir a Dios. Todos buscan lo fácil, lo placentero, lo cómodo. Nadie quiere leer la Biblia. Todos quieren escuchar el chat. Nadie quiere hojear las palabras que Dios tiene aquí en su palabra, en la Biblia. Otros prefieren buscar lo más cómodo, ir al internet, ir al celular.
ir donde está el pan de vida. Hermano, yo le invito a usted a buscar a ese Dios que no cambia, a ese Dios que es fiel, a ese Dios que es soberano, a ese Dios que es todo bondad, a ese Dios que es todo misericordia. La palabra dice, mira, el amor de Dios es tan grande por nosotros, porque nos redimió, nos compró. Dios nunca nos ha de desechar. La palabra de Dios habla, yo Jehová no cambio. Malaquías 3, la que leíamos al principio, yo Jehová no cambio. Dios no destruyó al pueblo de Israel porque tenía razones. Desde el vientre, desde el día de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, le dijo. Pero podría ser una gran razón para haberlo exterminado. Pero ¿sabe por qué no lo desechó? Porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel. Nosotros somos los que tenemos la dura cerviz, o la dura cabeza, ¿no? No entendemos. Dios tiene razones para poder desecharnos, pero Dios es Dios que no cambia. Siempre va a ser el mismo ayer, va a ser el mismo hoy y va a ser el mismo mañana. Yo, Jehová, no cambio. Debemos darle la gloria a Dios. Debemos darle la honra a Dios. Debemos ser hijos agradecidos. ¿Sabe que yo escuché y me escribí algo que me interesó y lo tengo aquí en esta hojita? Aquí está en esta hojita y se lo voy a leer. Dice así: ¿qué paz trae al corazón de cada creyente cristiano saber que cuando nuestro Padre Celestial, saber que nuestro Padre Celestial nunca cambia? Cuando nos acercamos a Él, no tenemos por qué preguntarnos si hoy estará con ganas de recibirnos. Él está siempre abierto a nuestras miserias y necesidades, como a nuestro amor y nuestra fe. Dios no cumple un horario de oficina, ni tiene periodos en los que no nos quiere recibir. Tampoco Dios cambia su parecer. Hoy, en este mismo instante, Dios siente amor por ti, por nosotros. Los enfermos, los caídos, los pecadores, lo mismo que sintió cuando envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por la humanidad. Dios nunca cambia de humor ni su afecto. Su amor nunca se va a enfriar ni pierde el entusiasmo. Dios es fiel. Nosotros podemos cambiar. Todo cambia, menos Dios. Hermanos, seamos agradecidos porque el Dios que servimos, el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha rescatado, el Dios que nos ama, nunca va a cambiar. Y yo le animo a usted para que en esta mañana se sienta amado por Dios, cuidado, protegido. Amén. Por mucho tiempo, yo siempre se lo cuento, fui años antes que llegara el Evangelio, el hombre siempre busca aferrarse a algo. ¿Ah? Siempre busca aferrarse a algo. Siempre nosotros, los que hemos llegado del catolicismo, siempre buscamos aferrarnos a algo. ¿Ah? Una imagen, ¿ah? Para estar seguro. Pagar una manda para estar seguro. Estar ahí, ¿ah? Viendo una imagen y estábamos seguros. Pero Dios, dice la palabra de Dios, es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y ese Dios espíritu está con usted ahí. Amén. Está con nosotros hoy. Trasciende este computador. Trasciende el tiempo. Amén. Sabe que por muchos años yo pensaba que Dios no podía bajar a esta tierra. Y me criaron así. ¿Ah? Entendiendo de que Dios era un Dios tan lejano de mí hasta que llegó el día en que Dios me llamó. Por amor. ¿Ah? Y ahí entendí lo que era un Dios cercano. Amén. ¿Sabe que Dios no cambia?
es el mismo Dios que ha estado y estará con nosotros. Amén. Y como Dios no cambia, es soberano, es siempre amoroso, todo bondad, todo sabio. Aférrese a eso en esta mañana. Todas las cosas cambian. Amén. Todo ha cambiado desde el 15 de marzo. Todo ha cambiado. ¿Ah? Han cambiado las personas, han cambiado las entidades, ha cambiado el mundo con esto. Pero los métodos de trabajo han cambiado. ¿Ah? ¿Sabe que hay gente que hoy está prefiriendo quedarse en la casa a trabajar? ¿Ah? Porque le está gustando el teletrabajo. Para muchos esto va a cambiar. Sin lugar a dudas, la educación va a cambiar. ¿Ah? Después con esto los niños no van a querer ir al colegio, van a querer estar en la casa. ¿Ah? Todo está cambiando, pero menos Dios. Amén. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios será el mismo mañana. Amén. A Él nosotros le damos la gloria. Amén. A Él es siempre nuestra alabanza. A Él es siempre la victoria. Gloria al Señor por su cuidado, por su bondad, por su misericordia. Dice en el libro de Lamentaciones, hermanos, y yo le llamo, y me gusta mucho, dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Hasta las 12 de esta noche, domingo, todo el día Dios con misericordia, pero mañana son todas nuevas. Todas nuevas. Amén. Mañana lunes, el Dios nos va a dar la vida. Si Dios le place darnos la vida, vamos a empezar un día con nuevas misericordias, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, es un Dios de amor. Hermanos, es un Dios soberano. Gloria al Señor. Es un Dios tan amoroso, hermano, tan bondadoso, que podemos ver la mano del Señor en nuestra vida. Yo le invito a reconocer en esta mañana a ese Dios y dígale ahí donde usted está, en su casita, ahí en el living de su casita, dígale al Señor, gracias Padre, gracias porque tú no cambias, gracias porque siempre vas a ser el mismo y nunca vas a cambiar, gracias porque yo me puedo sostener de esa palabra, amén, de que tú no cambias, de que tú siempre vas a estar conmigo. Ore ahí en su casa en esta mañana y dele gracias al Señor. Dígale, gracias Padre, porque cuando me llamaste hasta este día he podido ver tu fidelidad, tu amor, tu bondad, Señor. Gracias porque no cambias. Señor, siempre has sido el mismo. Señor, gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque nos podemos congregar en esta mañana como iglesia a través de las redes. Señor, a lo mejor es diferente, ha cambiado, pero tú no. Tú sigues siendo el mismo. Siempre nos vas a sostener, nos vas a cuidar. Siempre vas a estar allí con nosotros, Señor, porque tu fidelidad es por siempre, por las generaciones, dice tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado vida a este día 10 de mayo, por habernos cuidado. Y sin lugar a dudas, Señor, como tú no cambias, seguirás cuidando nuestras vidas. Le agradecemos, Señor, en esta mañana. Bendiga a su pueblo reunido, a tus hijos que a nivel nacional, a nivel, Señor, de continente se reúnen a distintos horarios a través de estas plataformas, Señor. Permita, Padre, que cada hogar pueda ver tu gloria, tu poder. Señor, bendiga a mis hermanos, a los que están decaídos, desalentados, Señor, a los que están a lo mejor enfermos. Dios, traiga renovación espiritual a sus vidas. Señor, trae fuerzas. Señor, tú eres el Dios que no cambia y el que nos da fuerzas cada mañana. Sostiénenos, Señor, en tu amor, que tampoco cambia. Tu palabra dice, con amor eterno te he amado. Señor, gracias por recogernos, por ser nuestro refugio, por ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor.
Gracias porque tú no te duermes de brazos. Gracias, Señor, porque tú siempre estás. Nunca vas a dejar de ser, porque siempre eres, porque siempre serás el mismo Dios. Señor, gracias, porque tú eres inmutable. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres hermoso, maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Bendiga a su cuerpo, que es la iglesia, del menor al mayor, de los niños a los más ancianos, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Tu bendición, Padre, para tus hijos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.